Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Intervencionistas sin filtro, un podcast de cardiología intervencionista. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la trombosis en la TAVI, con lo cual vamos a hablar acerca de un artículo que publicaron como State of the Art en Eurointervention. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque hoy la TAVI es el tratamiento estándar de la estenosis aórtica severa en todo el rango de riesgo, al menos en el mundo. Acá en Argentina solamente se lo hace para estenosis aórtica severa sintomática en mayores de 75 años, pero en otros lugares, en pacientes de menor edad, sí lo autorizan y se puede hacer perfectamente. Sabemos que la durabilidad de la prótesis es muy importante, ya hemos hablado en otros episodios acerca de este tema, y a pesar de haber mejorado la seguridad, el riesgo de las complicaciones tromboembólicas periprocedimiento es muy importante. En las fases tardías puede aparecer la fibrilación auricular y producir la trombosis de las válvulas, tanto de manera subclínica como clínica. Según el BARC-3, hablamos de disfunción de válvula biológica cuando hay un deterioro estructural o no estructural, trombosis o endocarditis. El fallo de la bioprótesis es por la disfunción asociada a síntomas que luego aparece la reintervención aórtica o la muerte relacionada con la válvula. Hay unas definiciones que son importantes saber, como por ejemplo el HALT, que es el engrosamiento hipoatenuado de las válvulas en la tomografía, y el HAM, que es el HAL asociado a la reducción de la movilidad de la valva. También la trombosis subclínica, cuando hablamos que no hay síntomas ni secuelas tromboembólicas relevantes. Y la trombosis clínicamente significativa, cuando tenemos síntomas o eventos asociados al deterioro hemodinámico, sea moderado o severo. En este cuadro podemos ver la clasificación que se maneja del grado 0 al 4, dependiendo del grado de reducción de la movilidad de la valva. El HAL post-TAVI se produce en 12 al 18% de los casos a 3 meses y llega hasta el 30% al año, según la población, la válvula, el régimen antitrombótico que uno utilice y la imagen. Se produce un fenómeno dinámico que puede progresar, persistir o resolver espontáneamente. Con la anticoagulación, la resolución del HALT generalmente se produce en todos los casos, pero sin la anticoagulación suele persistir. La trombosis clínica es muy infrecuente, menor al 3% de los casos, pero se asocia a insuficiencia cardíaca, disnea, eventos embólicos y fallo protésico. Este cuadro es muy importante y tenemos todas las condiciones clínicas y cómo se puede ir resolviendo con la anticoagulación hasta el cabo de 3 a 6 meses, manteniendo un RIN de entre 2 y 3. Luego tenemos la tríada de Virchow modificada en TAVI, que habla acerca de la estasis de flujo, los neosenos amplios, bajo gasto, posición baja de la válvula, que produce una zona de flujo casi estancado en la base de las valvas. También se produce una lesión endotelial, que puede haber sobreexpansión o infraexpansión, una mala alineación comisural, el trauma que produce en la pared aórtica y los senos de Valsalva. El estado protrombótico, que se refiere a la activación de la vía de contacto, los factores 11 y 12, alteraciones del factor von Willebrand, eso se habla mucho en este artículo, además de las trombofilias y la ausencia de anticoagulación. Y como resultado se produce el depósito de trombos en las valvas, en los neosenos subvalvular y el stent frame. Este es un cuadro muy didáctico que podemos ver en el artículo. Para el diagnóstico, eco transtorácico seriado a los 30 días, un año y luego uno por año. Medir el gradiente medio, la velocidad máxima, el área, el diámetro del BI y la insuficiencia aórtica intra y periprotésica. Como red flag, es importante saber que un aumento del gradiente de 10 milímetros o 20 respecto al eco basal hay que considerarlo severo. La caída del área y el diámetro del BI o una insuficiencia aórtica nueva. El gol estándar sigue siendo la tomografía, que caracteriza el HALT y el HAM, cuantifica la movilidad de cada valva, y el ET aún es útil
cuando no tenemos la posibilidad de realizar una tomografía. El tratamiento de la trombosis valvular subclínica sin impacto hemodinámico es una opción para ir vigilándolo. Hay que considerar la anticoagulación si el gradiente es elevado, atribuible a este engrosamiento valvar. Cuando tenemos trombosis clínica, la primera línea con anticoagulaciones son las vitamina K o heparinas o anticoagulantes directos, según el contexto. Un amigo de Barcelona me diría seguramente Rivaroxaban, con alta tasa de normalización de gradientes y la resolución del HALT. En casos refractarios o inestables, se puede utilizar trombolíticos como el alteplase. Y si todo esto falla, es preferible hacer redotavi en vez del explante quirúrgico por el alto riesgo operatorio. Este es un cuadro también muy bueno que podemos ver lo que estuvimos hablando antes junto con la incidencia de cada caso y nos lleva también al tipo de anticoagulantes a utilizar y en caso de fallar, la trombólisis o la reintervención. Y por último, ¿qué estrategia antitrombótica podemos utilizar? Sin indicación de anticoagulante, las RIAs recomiendan solamente aspirina, salvo que haya alguna angioplastia reciente y se utiliza la doble antiagregación hasta por 3 meses. Si hay indicación de anticoagular, hay que hacerlo de manera con monoterapia. Solamente añadir la aspirina si tenemos una angioplastia reciente y por la menor cantidad de tiempo posible. El anticoagulante de manera sistemática post-TAVI en pacientes sin indicación previa redujo el HALT, pero aumentó, por supuesto, los riesgos de sangrado y mortalidad, por lo cual no se recomienda. Y actualmente hay muchos ensayos en marcha que van a evaluar el tipo de estrategia antiagregante y anticoagulante y el manejo guiado por tomografía. Muy bien, esto ha sido todo por este capítulo. Espero que se suscriban al canal de YouTube y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo a todos y espero verlos en el PCR.